Ella es la doctora Brenda Bertado Cortés, es neuróloga con subespecialidad en neuroinmunología. Actualmente es coordinadora de la Clínica de Esclerosis Múltiple del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México. Entre sus líneas de investigación referente a la esclerosis múltiple, aborda la epidemiología, los factores de riesgo y su tratamiento. También la doctora Brenda Bertado Cortés es profesor titular de neurología en pregrado en el Instituto Politécnico Nacional, es profesor titular del curso de adiestramiento de alta especialidad de enfermedades desmielinizantes del IMSS y ha sido ponente en múltiples congresos de neurología. Entre sus publicaciones cuenta con 20 artículos de difusión, más de 5 capítulos de libro y tiene distintos trabajos de investigación, tanto en congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido 15 tesis de posgrado sobre esclerosis múltiple. Entonces, démosles la bienvenida a la doctora Brenda Cortés con su plática del día de hoy. Adelante, doctora, es un gusto tenerla. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por la presentación. Y bueno, durante los siguientes minutos lo que vamos a platicar es un tanto de esclerosis múltiple, lo que hacemos aquí en Centro Médico Siglo XXI y bueno, nuestro tema central que son las nuevas terapias en esclerosis múltiple. Tenemos que para abordar la enfermedad, pues bueno, establecer los conceptos básicos primero, qué es la esclerosis múltiple, qué es lo que pasa con esta enfermedad. Denme un segundo, porque tengo un problema. Aquí está. Esclerosis múltiple, por definición, es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central y lo podemos básicamente describir con 5 palabras. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad para la cual al momento no tenemos una cura, tenemos diversos tratamientos. Dentro de su fisiopatología es una enfermedad inflamatoria, degenerativa, autoinmune y desgraciadamente en algunos casos incapacitante. En este dibujo que les muestro aquí establecemos, es un dibujo muy sencillo, pero nos permite entender un poco de la enfermedad. La esclerosis múltiple, si bien afecta al sistema nervioso central, su proceso de fisiopatología se da desde a nivel periférico, es decir, desde los vasos sanguíneos, en este paso de sustancias inflamatorias, en esta entrada de linfocitos T, de linfocitos B, y cómo pasan la barrera hematoencefálica, que es esta parte que divide el sistema circulatorio del sistema nervioso central, y se da todo el proceso de pérdida de la mielina, que es lo que lleva a la esclerosis múltiple. ¿Sí? Dentro de todas estas neuronas, la mielina se va perdiendo poco a poco por este proceso inflamatorio y al final, pues con los síntomas de esta enfermedad. Hace mucho tiempo se creía que la esclerosis múltiple era únicamente una enfermedad de sustancia blanca. Realmente hoy día sabemos con certeza que no solo es en sustancia blanca, sino que también es en sustancia gris. Es una enfermedad que afecta a la sustancia gris también y que en base a ello también la parte clínica, el cómo nos van dando problemas de memoria, por ejemplo, problemas de procesamiento de información se va marcando a lo largo de la enfermedad. Es una enfermedad que afecta, como ya mencioné, sustancia blanca, sustancia gris, nervio óptico, que es lo que aquí estamos viendo, y que muchas veces se manifiesta desde neuritis óptica, que es esta disminución de la agudeza visual o una disminución en la percepción de los colores. También puede afectar dentro del sistema nervioso central las partes de tallo y esto nos lleva a problemas en los movimientos oculares y bueno, también a nivel medular puede llegar a afectar lo que son vías motoras, de ahí la debilidad, la fatiga e incluso centros también de regulación de esfínteres y son pacientes que cursan también con disfunción urinaria muchas veces. Esta es una enfermedad que típicamente se le nombra como, o cada que hablamos de ella siempre sale este tema de que es la primera causa de discapacidad no traumática en el adulto joven. Es decir, es una enfermedad que afecta con mucho mayor frecuencia a la población entre los 20 y los 30 años y que el impacto no es únicamente a nivel personal,
Imaginemos una persona de 20, un paciente de 20, 25 años que está en la plenitud de su vida social, laboral, personal y que se ve en algunas ocasiones afectada por esta enfermedad, pues el impacto no solo es a nivel personal, sino también tenemos un impacto a nivel familiar, un impacto a nivel laboral por la discapacidad que puede llegar a condicionar y sin duda un impacto también social. Desgraciadamente, dentro de las causas de la esclerosis múltiple no se encuentra aún definida alguna en particular. Es una enfermedad en la cual se conocen los mecanismos, se conoce la fisiopatología, pero qué da origen a todo esto no es aún definido. Sabemos y cada vez se van agregando más factores. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta diapositiva que esta parte que ustedes ven aquí ejemplifica la parte intestinal y cómo desde las bacterias, desde nuestra dieta, desde la interacción que podemos tener con algunas otras mucosas y algunos otros agentes infecciosos como los virus, pueden desencadenar toda la alteración o toda la disregulación inmune en la cual se ve envuelta la esclerosis múltiple. Incluso también hoy se sabe que el tabaquismo es un factor muy importante de daño en esta enfermedad, es un factor pronóstico para nosotros en los cuales la gente, los pacientes que fuman, tienen sin duda una evolución más rápida de la esclerosis múltiple y llegan con mayor rapidez a la discapacidad. Entonces, no solo es la parte ambiental, como sería el fumar, la parte infecciosa con ciertas bacterias, ciertos virus, sino también la parte de disregulación en la dieta. Todo esto nos lleva a que sin duda esta disregulación no solo ocurre en la parte circulatoria, sino que también ocurre dentro del sistema nervioso central, tanto por una inmunidad humoral como por una inmunidad celular. A partir del 2013 se establecen los tipos de esclerosis múltiple en cuanto a la parte clínica. Tenemos los criterios o más bien las referencias de Lublin en el 2013, en la cual nos habla de una esclerosis múltiple remitente recurrente, una esclerosis múltiple progresiva y una esclerosis múltiple primaria progresiva. De estas, la más frecuente es sin duda la esclerosis múltiple remitente recurrente, en un 85% de los casos. Y aquí pueden observar, si tomamos esta línea de tiempo, este es el punto en el cual se presenta la enfermedad, es el punto de quiebre, viene un brote, ¿sí? Que es esta parte azul, después baja o recupera hasta cierto punto su función durante cierto tiempo y vuelve a tener nuevamente manifestaciones clínicas. Esto nos lleva a esta remisión y a esta recurrencia. La mayor parte de tratamientos están enfocados a este tipo de esclerosis. Cuando no hay una recuperación de esta parte clínica, sino que hay un deterioro constante y progresivo, hablamos entonces de las formas menos frecuentes, como la forma secundaria progresiva y la forma primaria progresiva. Y esto obviamente también nos lleva al acúmulo de discapacidad. Porque muchas veces nosotros, cuando todavía no se hace el diagnóstico, que es lo que representa esta línea punteada, cuando ya se hace el diagnóstico es porque atrás en el tiempo ya hubo todo este proceso de inflamación, todo este proceso de daño que muchas veces no visualizamos hasta que viene el primer evento clínico, lo que se le llama síndrome clínico aislado, que es lo que pueden ver representado aquí en la diapositiva. Pero como les decía, antes, sí, en un tiempo no determinado, todo el proceso inflamatorio ya se dio. Por eso es importante hacer el diagnóstico lo más oportunamente posible para iniciar de esa misma forma un tratamiento oportuno. Porque no siempre lo que nosotros estamos viendo es lo que está ocurriendo. Lo que nosotros vemos es únicamente una parte de la inflamación que ocurre en la esclerosis múltiple, pero por debajo hay mucha más actividad que nosotros no podemos medir realmente. Durante este tiempo también no solo la parte inflamatoria, sino que también se va dando la pérdida de volumen cerebral y a la par entonces llevamos un daño en sustancia gris, un daño en sustancia blanca. Tenemos que la esclerosis múltiple tiene que reunir ciertos criterios y a lo largo del tiempo han ido cambiando. Los criterios que actualmente nosotros manejamos son los criterios de McDonald del 2017. Para esto tienen que tener criterios básicos que son tres. Una diseminación se dice en el tiempo, una diseminación en el espacio y que no haya una mejor explicación para esto. ¿Esto qué quiere decir?
En diseminación en tiempo lo que quiere decir es que a lo largo de la historia, a lo largo de su evolución, el paciente haya presentado y nosotros podamos constatar algún síndrome clínico, ya sea visual, ya sea motor, ya sea sensitivo, ya sea coordinación, pero que lo podamos nosotros determinar. Esa es una diseminación en el tiempo, que a lo mejor hace 10 años, hace 5 años, tuvo algún síndrome que puede ser explicado por este proceso de desmielinización y lo tomamos como diseminación en el tiempo. Pero no solo eso es suficiente, tiene que tener también diseminación en el espacio. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar involucrada más de una zona, más de un área, más de un sistema funcional en el caso de esclerosis múltiple, es decir, que haya tenido a lo mejor en el nervio óptico, a nivel diencefálico, a nivel de la médula, y aparte que no haya otra mejor explicación. Realmente el diagnóstico de esclerosis múltiple, y yo quiero que se queden con ese mensaje, es que no es únicamente un diagnóstico por auxiliares de gabinete, como sería la resonancia magnética. Esclerosis múltiple es de las enfermedades en las cuales el diagnóstico es básicamente clínico. Y eso para nosotros es muy importante y es lo que nos rige. De hecho, en la tabla que tienen en la parte inferior, si ustedes observan, la primera parte dice número de ataques clínicos. Para nosotros eso es lo más importante. Claro que nos basamos y nos ayudamos con estudios de gabinete, pero el diagnóstico es netamente clínico. Las lesiones desmielinizantes van cambiando y son diferentes en morfología y localización, pero tienen que cumplir ciertos criterios típicos. Por ejemplo, son lesiones que suelen medir aproximadamente arriba de 3 milímetros. Son lesiones, como pueden ver en la parte A, esta es una resonancia magnética de encéfalo, en la cual en el corte axial, que es la parte A, en la flecha, se ve una lesión que es pequeña, que es ovoidea, ¿sí? Y que está perpendicular, en este caso, a la parte de los ventrículos, que es la parte central. Tiene que reunir ciertos criterios de imagen. Nosotros dentro de neurología decimos que no todo lo blanco o no todo lo que brilla es esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque puede y se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con infartos, con lesiones que también semejan las de esclerosis múltiple, como serían las lesiones por migraña, por ejemplo, con lesiones incluso a veces infecciosas. Tiene que reunir los criterios necesarios para que nosotros con la clínica y con la imagen podamos determinar qué es esclerosis múltiple. Dentro de la charla me solicitaron que también vaya platicándoles un poquito de lo que nosotros hacemos aquí y de lo que se ha publicado. En el 2016 se hizo un estudio aquí en Centro Médico Siglo XXI, un estudio observacional, descriptivo, en el cual nosotros evaluamos a nuestros pacientes con esclerosis múltiple para ver cómo se estaban comportando en relación al resto de la población. Y encontramos cosas realmente muy similares, es decir, encontramos que así como está referido a nivel mundial, es mucho más frecuente en mujeres en una proporción casi exacta de 2 a 1. En nuestra población el diagnóstico se estaba realizando entre los 20 y 40 años, que también es estadística de paciente joven. En ese entonces nuestra población no fumaba tanto, digo, estoy hablándoles del 2016. Encontramos también que el fenotipo, así como está en la bibliografía, prácticamente el 83% de nuestra población se podía encasillar en una esclerosis recurrente remitente, y en ese entonces la distribución de tratamientos pues también era en base a los tratamientos que nosotros teníamos acceso. Esto que se hace, bueno, hicimos una nueva revisión de todo esto, pero en esta ocasión no solo con nuestra población en la Ciudad de México, sino que ahora hicimos una revisión de otros estados de la República, también en un estudio multicéntrico en el cual se integraron pacientes de Monterrey, de Chihuahua, de Veracruz, de Yucatán, de Mérida, son varios estados en los cuales establecer el fenotipo de nuestros pacientes es muy importante, porque entonces sabemos cuál es nuestro grupo de riesgo, cuál es nuestro grupo en el que nos tenemos que enfocar y saber si hay algún cambio con lo que hay o lo que ocurre a nivel mundial. Eso próximamente se los vamos a dar a conocer.
Pues bueno, hablando de las nuevas terapias, ya con esta pequeña introducción, hablar de nuevas terapias en esclerosis múltiple es un tema realmente un tanto subjetivo. En la historia de la medicina, pues los años obviamente no cuentan de la misma forma. Y en esclerosis múltiple tendrá unos 10 años aproximadamente, y lo pueden ver en esta línea de tiempo, que la cantidad de medicamentos que se han ido aprobando tanto por la FDA como por la parte europea, que es la EMA, pues realmente han sido muchos. En los últimos 10 años, que es donde está la flecha amarilla, es donde tenemos más medicamentos. Hace casi 30 años, que es nada en la historia de la medicina, solo teníamos prácticamente interferones, algunos con azatioprina, que es un inmunosupresor, y los esteroides. Va pasando el tiempo, en el 2000, hace 20 años, se empiezan a integrar otros medicamentos como acetato de glatiramero en otras presentaciones, natalizumab, pero realmente en los últimos 10 años es donde tenemos una llegada de más medicamentos, porque no solo son más opciones de tratamiento, sino que también cambia la vía de administración. Hoy en día tenemos tratamientos orales, tenemos tratamientos intravenosos, tenemos tratamientos inyectados, cada uno con un perfil para pacientes diferente. Y si todavía lo queremos acotar a los últimos 5 años hablando de nuevas terapias, pues tenemos tratamientos como ocrelizumab, como cladribrim, como alemtuzumab, que digamos que estas son nuestras nuevas terapias, y trasplante de células madre que vamos a ver más adelante. Entonces, realmente hablar de nuevas terapias en esclerosis múltiple lo podemos tomar a partir de 10, a partir de 5 años, pero sí quiero hacer mucho énfasis que la historia de la medicina realmente es un tiempo muy, muy cortito. Y es que con tantas opciones de tratamiento, o por qué tenemos tantas opciones de tratamiento, es porque realmente cada paciente es muy diferente. Los pacientes con esclerosis múltiple, ninguno es igual, incluso dentro de ellos mismos en su historia, no son la misma o no tienen el mismo proceso inflamatorio. A lo mejor algún paciente fue diagnosticado a los 20 años y tenía una actividad inflamatoria de tal intensidad, o tenía tales lesiones, o tenía tantos síntomas, y pasa el tiempo y o pueden estabilizarse o puede aumentar esta actividad inflamatoria. Esta diapositiva que les muestro es de un paciente, es una resonancia magnética con contraste, y para nosotros es una de las formas en las que podemos dar un seguimiento más puntual a los pacientes. Incluso ellos pues van conociendo su enfermedad y saben que cuando nosotros ponemos contraste es porque queremos evidenciar la parte de inflamación en ese momento, la parte en la cual se rompe la barrera hematoencefálica y entonces capta contraste esta lesión. Es una lesión que se está formando en ese momento. Todo lo que ustedes pueden observar, a ver, creo que aquí con la flecha, por ejemplo, estas lesiones, esta lesión, esta lesión, son lesiones de esclerosis múltiple, pero en una fase activa, en una fase que nosotros sabemos que tenemos que emplear tratamientos que son altamente efectivos para evitar esa cascada de proceso inflamatorio y poder pues darles una mejor oportunidad en cuanto a una menor discapacidad. Dentro de las terapias que tenemos, también hace 3 años más o menos, hicimos este reporte para múltiple esclerosis en el cual se observaba cuál era la posición o cuál era la respuesta de nuestros pacientes aquí en Centro Médico con uno de los medicamentos de alta eficacia en ese entonces que teníamos vía oral, el cual es fingolimod. En este caso, nosotros encontramos que nuestros pacientes tenían una disminución en cuanto a los brotes, en cuanto a los síntomas nuevos, tenían una disminución en cuanto a las lesiones nuevas que se presentaban, realmente alto, casi de un 96%, y eso nos llamó mucho la atención porque en la literatura la efectividad de este medicamento pues es aproximadamente en un 60 en forma global. ¿Y esto por qué? Pues porque obviamente nuestra población es mucho más pequeña y porque fue de los primeros medicamentos más eficaces con los que contamos. Entonces también depende el punto en el que cambiamos a nuestros pacientes.
Lo que también nos llamó la atención es que en cuanto a efectos secundarios, eran pocos realmente los que se presentaron con otra infección concomitante, como varicela, un grupo también pequeño de pacientes que presentaron elevación de enzimas hepáticas, y es que todos los medicamentos con esclerosis múltiple, si bien como en medida que van subiendo su eficacia, en medida que van subiendo la capacidad de frenar la enfermedad, también va modificándose y va subiendo, digamos, la probabilidad de algunos efectos secundarios y se va modificando también el manejo de riesgos. Y tenemos entonces, hablando de las terapias más nuevas para esclerosis múltiple, medicamentos como Alemtuzumab, el cual es intravenoso, con una aplicación prácticamente anual. Tenemos medicamentos como Cladribine, el cual es vía oral. Tenemos medicamentos como Ocrelizumab, también en una forma intravenosa, pero de aplicación prácticamente semestral. Y tenemos procesos o procedimientos como el trasplante autólogo de células hematopoyéticas. Aquí lo que nosotros podemos observar es la eficacia tomando en cuenta ciertos parámetros de estos medicamentos. Y entonces observamos mucho de lo que les comentaba al inicio. Los medicamentos que aquí tenemos, como los interferones, acetato de glatidámero, dimetilfumarato, fingolimod, natalizumab, son medicamentos que iniciamos el uso hace de 5 a 10 años y con una efectividad hasta cierto punto limitada, ¿sí? Llegan lo que podemos llamar en este momento nuevos medicamentos o nuevas terapias de 5 años para acá y va aumentando su efectividad, pero vuelvo al punto de que va aumentando efectividad, pero también va modificándose el manejo de riesgos. Entonces tenemos en este punto que las terapias no solo ahora son orales, intravenosas, subcutáneas, intramusculares, de frecuencia diaria, de frecuencia semestral, de frecuencia anual, algunas incluso sin aplicación durante años. Ha ido cambiando y estas nuevas terapias han ido cambiando también los conceptos. Tenemos entonces terapias de mantenimiento, que son lo que ustedes pueden ver en la parte izquierda de la diapositiva. De mantenimiento se refiere obviamente a un uso constante y frecuente de estos medicamentos. Y tenemos por otro lado, terapias que reciben el nombre de pulsadas o terapias de reconstitución inmune. Reciben este nombre de terapias pulsadas porque se da, lo voy a poner muy coloquial, se da como un golpe fuerte, como si yo bajara un switch. Doy ejemplo, Cladribine es un medicamento que se da vía oral, que se toma 5 días el primer mes, 5 días el segundo mes, después el resto del año no se toma, se vuelve a tomar al año otra vez, otros 10 días, y después les voy a presentar los estudios, pueden pasar hasta 5 años sin tratamiento que ustedes perciban o que el paciente perciba como que lo está tomando, pero obviamente sigue todavía el efecto durante todo este tiempo. Es decir, di un tratamiento pulsado, di una dosis así muy tajante y después lo quité. En el caso de Alemtuzumab es un caso similar, es un tratamiento intravenoso que se aplica los primeros 5 días de X mes y bueno, pasa todo un año, lo vuelvo a aplicar intravenoso y después otro, digamos, tiempo de descanso. Entonces, también han ido evolucionando las terapias, no solo en su eficacia, sino también en su forma de aplicación e incluso en su forma de seguimiento. Hace poco colaboramos junto con otros médicos neurólogos de distintos hospitales y se hizo una revisión de la experiencia como país en cuanto a este tratamiento Alemtuzumab, que podemos llamarlo de los nuevos tratamientos. Es el que les comento que es intravenoso. ¿Y qué fue lo que se hizo? Bueno, se revisó, ok, la eficacia, pero también cómo estaban respondiendo los pacientes en México a este tratamiento. Y entonces tenemos una alta proporción que sí es diferente a la reportada a nivel mundial en cuanto a infecciones respiratorias altas. Tenemos también exantema, tenemos también rash, tenemos dolor de cabeza, tenemos fiebre, náusea y vómito y algunos otros desórdenes. De lo más importante a resaltar es que en el caso de Alemtuzumab, la referencia o lo que se sabe a nivel mundial, incluso en sus estudios pivotales,
es que puede llegar a provocar como efecto secundario hasta en un tercio de los pacientes problemas a nivel de tiroides, problemas distiroideos. Lo que nosotros encontramos en nuestros pacientes mexicanos es que, bueno, este problema tiroideo se llegó a encontrar en un cuarto de ellos, en un 24% de los pacientes, lo cual ya hace una diferencia con los reportes a nivel mundial. Otra de las cosas que hacemos en cuanto a nuevas terapias es aquí en el siglo XXI, vamos perfilando a los pacientes que se consideren aptos para el trasplante de células autólogas. Esto obviamente como parte de un protocolo de investigación y con ciertas características. Aquellos pacientes que tengan una actividad inflamatoria hasta cierto punto grave o agresiva, y esto como lo referenciamos, pues aquellos pacientes que tienen muchas manifestaciones clínicas, que tienen muchos brotes, que a pesar de tener un tratamiento de los que ya les he comentado, persista con esta actividad inflamatoria, que podamos medir nosotros esta actividad inflamatoria también por resonancia magnética, que les comentaba que es la forma en la que podemos objetivamente también checar cómo va la inflamación. Aquellos pacientes también jóvenes, de preferencia menores de 45 años, que tengan una duración de la enfermedad corta. ¿Por qué? Porque conforme va pasando el tiempo, la esclerosis múltiple deja de tener este proceso inflamatorio y se va haciendo más un proceso de daño axonal, es decir, un proceso de daño más crónico, que nosotros no podemos ya aliviar, digamos, con este tipo de tratamientos, y entonces por eso idealmente tienen que tener una duración corta de la enfermedad. Y el punto de falla a alguna terapia modificadora previa es un punto importante por una cuestión de riesgo-beneficio, porque obviamente, y si recuerdan la diapositiva en la que hablábamos de la eficacia, pues también a mayor eficacia también van aumentando los efectos secundarios y los riesgos. El trasplante de células autólogas es un trasplante que se hace en la parte hospitalaria. Yo sé que hay de repente algunos medios o algunos tratamientos que con esa etiqueta de trasplante se los ofrecen, pero realmente el trasplante real es en una parte hospitalaria con el apoyo de un hematólogo, en una unidad de que tengamos una unidad de terapia intensiva a la mano, que tengamos también apoyo incluso de psiquiatras, porque van a estar un cierto tiempo hospitalizados y bueno, también eso también mueve mucho la parte de percepción de estar aislado, de estar encerrado, de no poder salir. Se parece mucho a lo que estamos todos ahorita, pero no, realmente es en un hospital, y eso a veces hace que pierdan la noción del tiempo y que puedan presentar algún brote psicótico. Entonces tiene que ser bajo mucha vigilancia, tiene que ser en el medio adecuado. A lo que quiero llegar es que no es un proceso fácil, no es un proceso común, y aquellos pacientes que les hemos realizado este tipo de procedimiento es porque, bueno, tienen todas las características en el cual el beneficio sin duda va a ser mayor que el riesgo, se les ha hecho el proceso y afortunadamente la experiencia que tenemos con este es bastante buena. Ninguno de nuestros pacientes ha tenido una complicación mayor, y en cuanto al seguimiento, pues realmente se ha parado la enfermedad, no han tenido brotes. Aquí es importante mencionar que una vez que se hace el trasplante, ya no tienen un tratamiento posterior de mantenimiento, es decir, se hace el trasplante y ya no hay ningún otro tratamiento posterior. Hasta ahorita en ese punto de evolución vamos. Aquí una disculpa, se movió un poco la diapositiva, pero lo que yo quiero compartirles en esta es que al final la decisión de tratamiento es una decisión obviamente guiada por nosotros o por su neurólogo, pero también es una decisión que tiene que ser muy platicada con los pacientes. Es una decisión, le llamamos informada. Tenemos que ponerle los pros, tenemos que poner los contras, qué vamos a obtener, qué esperamos obtener, también es importante. Vuelvo al punto que la enfermedad no es curable, es una enfermedad que podemos controlar hasta cierto punto, y que una vez que ya dejó un daño, nosotros ya no podemos resarcir ese daño. Desgraciadamente a veces la evolución de los pacientes pues es rápida,
y entonces buscan algún tratamiento que les resuelva, les devuelva la función. Desgraciadamente somos muy claros en eso, eso no va a pasar. Los tratamientos van involucrados a parar la enfermedad, pero a revertir lo que la enfermedad ya provocó, realmente no es nuestro enfoque y es importante siempre platicarlo con los pacientes para que no haya, pues digamos, un sentimiento de decepción. Y vuelvo entonces que por eso es súper importante hacer el diagnóstico oportuno, darles el tratamiento más oportuno para que no tengamos que llegar a un punto en el que no podamos ya regresar. Los medicamentos, como les comentaba, tienen su lado B, tienen su manejo de riesgos. En el caso de Fingolimod, hablándoles únicamente de las terapias más efectivas. Este es un reporte que hicimos también en el 2018, en el cual una paciente en tratamiento con Fingolimod, y este es un punto importante, las terapias nuevas son más fáciles de manejar en el sentido de que si hay una suspensión rápida, ¿sí? No tienen un efecto de rebote. ¿Qué es esto? Los medicamentos que normalmente usamos como Fingolimod o Natalizumab son medicamentos que por su mecanismo de acción, ¿sí? Y son medicamentos que damos que llevan cierta aplicación de mantenimiento, si por algún motivo este se suspende, pueden tener como un efecto secundario un efecto de rebote. Eso fue lo que pasó con esta paciente con Fingolimod. Venía de cierta actividad bien controlada, por ciertas circunstancias se suspende el medicamento. ¿Y qué es lo que pasó? Ustedes pueden ver en el lado izquierdo la imagen de la resonancia en el 2016 de esta paciente, en el cual, digo, en esa toma no se ven las lesiones porque se buscó una toma en la cual se ejemplificara cómo detener sí lesiones por esclerosis múltiple, pero al lado B, donde vemos la otra resonancia, ustedes pueden observar, ¿sí?, una gran cantidad de lesiones, que es toda esta parte blanca que no se ve en esta, y esto es porque al suspender el medicamento súbitamente y con ciertas condiciones, nos llevó a un evento de rebote, que es lo que pasa muchas veces y de lo que nosotros tenemos que cuidar mucho a los pacientes en algunos tratamientos que no pueden ser suspendidos súbitamente. Otro de los efectos secundarios que no tenemos o que no nos preocupa tanto con las nuevas terapias son las infecciones, en el sentido, los pacientes que tenemos, por ejemplo, con natalizumab, son pacientes que tienen una actividad inflamatoria hasta cierto punto alta, por eso están en tratamiento con una terapia altamente efectiva como natalizumab. Sin embargo, estos pacientes corren y tienen el riesgo, ¿sí?, de acuerdo al número de aplicación y de acuerdo a otros factores, de desarrollar enfermedades como la leucocefalopatía multifocal progresiva, en la cual sabemos que se puede desencadenar debido a la baja en las defensas que provoca el natalizumab. Este virus o esta entidad de la leucocefalopatía es provocada por un virus, que es el virus JC, el cual es un virus que normalmente conforme va pasando el tiempo todos vamos adquiriendo en la comunidad, vive en una forma, se llama arquetípica, digamos normal, con cada uno de nosotros, pero en los pacientes con natalizumab, que es de las terapias que son, insisto, altamente efectivas, pues tiene ese riesgo, que ese virus cambie de esta forma normal o arquetípica a una forma en la cual pueda condicionar daño a la mielina y es cuando se desencadena la leucocefalopatía. Pero es un riesgo conocido, es un riesgo que sabemos que tenemos y para eso también ya está muy medido. Todos los pacientes con este tipo de medicamentos tienen una, y aquí lo hacemos así, tienen un seguimiento muy continuo en cuanto a la determinación de este virus. Los pacientes con este tratamiento se les hace rutinariamente la determinación de virus JC y en tablas que ya están perfectamente diseñadas, nosotros vamos midiendo el riesgo. Obviamente tendrá que nuevamente superar el beneficio al riesgo para continuar el tratamiento. Cosa que no pasa con las nuevas terapias. Con las nuevas terapias, de hecho, no aparecen ni cladribrin, ni alemtuzumab, ni el trasplante, ni ocrelizumab, que consideramos como nuevas terapias, no tienen este riesgo tan alto de desarrollar este tipo de infecciones de LMP. Estas se las puse únicamente para ejemplificar esto. De la leucocefalopatía que les comento es un daño en la sustancia blanca, ¿sí?, que bueno, es un daño severo y altamente discapacitante.
Tomando otra vez un poco el tema y haciendo énfasis a estas últimas terapias de los últimos 5 años, tenemos terapias como el Intuzumab, que es la que les comentaba que puede provocar alteraciones tiroideas, alteraciones a nivel renal o incluso alteraciones a nivel hematológico. El otro medicamento que es Cladribrin, que es un medicamento vía oral. Y si nosotros comparamos estas terapias junto con el trasplante, pues tenemos entonces en cuanto a su manejo de riesgos, en cuanto a sus efectos secundarios, que es realmente poco el efecto secundario que nosotros encontramos con Cladribrin. Es un efecto moderado con Alemtuzumab. Y en cuanto a los riesgos, y es todavía pues obviamente por el proceso más riesgoso el trasplante de células autólogas. En cuanto a Cladribrin y a estas terapias pulsadas en las cuales les comentaba son tratamientos cortos, seguidos de tiempos sin tratamiento, pues la evidencia también que nos van arrojando, por ejemplo, en este estudio que es el Clarinet, el cual hace un acúmulo de todos los estudios pivotales de la población italiana con este tipo de medicamento y encuentran que después de la última toma, y los pacientes que tienen esta enfermedad saben lo desgastante que puede llegar a ser el estar tomando un medicamento diario. En el caso de Cladribrin, toman sus 5 días de tratamiento, otros 5 días, insisto, pero después de que toman su tratamiento en el segundo año, se ha encontrado que hasta 60 meses después, que estamos hablando de 5 años, 60 meses después pueden estar obviamente sin una nueva toma de medicamento y hasta un 57% de los pacientes no tiene ninguna recaída ni ningún otro factor que nos lleve a tomar otro tratamiento. Entonces, esa es una de las ventajas de los tratamientos nuevos en esclerosis múltiple. Lo que nosotros queremos evitar sin duda es este tipo de imágenes en la cual ese es un estudio de resonancia magnética también con contraste y tenemos pues una gran cantidad de imágenes. Esto quiere decir que es un proceso con alto daño o alta inflamación. Dentro de las otras cosas que también hacemos aquí es el tratar de determinar si hay algún factor que pueda predisponer o que nos pueda decir, bueno, cómo le va a ir a los pacientes. Y este fue un estudio, creo que fue de hace 3 años, en el cual se determinaron como marcadores o biomarcadores sustancias como BDNF y Tau para establecer si eso nos puede ayudar a nosotros predecir qué es lo que pasa con estos pacientes. Obviamente la información a nivel mundial todavía es muy pobre en cuanto a esto y lo que nosotros encontramos en nuestra población es que el tener estos marcadores nos puede hablar también de a quién le va a ir, digamos, como un factor pronóstico malo. En especial el Tau, que el papel es más activo en cuanto a la progresión de la enfermedad. Si encontrábamos niveles más altos de Tau, pues podíamos asociarlo a que a ese paciente le iba a ir mal a la larga. Los síntomas de los pacientes, como les comentaba, al afectar el sistema nervioso central, pues pueden ser visuales, motores, sensitivos, coordinación, marcha, esfínteres principal también. Y a veces no se le hace mucho caso a estos síntomas. No debemos enfrascarnos como médicos a solo estar atrás de la enfermedad en el sentido de ir apagando, de ir disminuyendo esta actividad. Sin duda también la parte de tratamiento de los síntomas es muy importante y porque estamos, les recuerdo otra vez, estamos hablando de gente de 20, 30 años que tal vez tuvo algún cuadro motor y que no nos podemos mover y que además en algunos pacientes pues también involucra la parte de alteración de la micción, de incontinencia urinaria. Entonces imagínense cómo cambia la vida de estos pacientes. Lo que nosotros hicimos también el año pasado fue hacer un estudio con todos nuestros pacientes con esclerosis múltiple, establecer qué tipo y si tenían algún tipo de disfunción de la vía urinaria y nos dimos cuenta pues que realmente casi todos tienen algún problema de vía urinaria y que solo un pequeño porcentaje de pacientes estaba sin tratamiento para estos síntomas urinarios y es algo que a veces por pena el paciente no nos refiere y es nuestra obligación preguntar qué es lo que pasa en cuanto a la parte urinaria. También hicimos un estudio en el cual para aliviar los síntomas, en este caso lo que es fatiga y deterioro cognitivo, ¿qué podíamos ofrecerles? Porque en el mercado, en la parte de medicamentos, hay muy pocos medicamentos que les ayuden a la fatiga o que les ayuden a la pérdida de este proceso cognitivo.
Lo que nosotros establecimos fue con una sustancia en la cual colaboró la parte de la UNAM también en proporcionárnosla, que es la 4-aminopiridina, es un medicamento oral, son tabletas, y lo que hicimos fue comparar a estos, y lo que hace este medicamento es estabilizar la membrana neuronal. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, hacer un grupo control, un grupo al que no le dábamos medicamento, un grupo al que sí, para saber si realmente podría ser una opción en el tratamiento. Y bueno, encontramos que sí, que realmente los pacientes con 4-aminopiridina mejoraban un tanto más que nada en la parte cognitiva, más que en la parte motora, pero los efectos secundarios que encontramos a veces eran bastante molestos, como insomnio, dolor de cabeza, náusea, incluso hasta vómito, y está restringida para los pacientes que tienen epilepsia o que tienen crisis convulsivas. No se puede dar porque, bueno, como modifica los canales de sodio-potasio, también eso nos puede predisponer a crisis convulsivas. Realmente, y creo que es muy notorio, hablar de esclerosis múltiple, y agradezco mucho el tiempo que me dan, hablar en una hora es un mundo realmente de esto. Traté de transmitirles las partes más importantes de la esclerosis, sí hablarles obviamente del tema que es nuevas terapias, pero les insisto, en la historia de la medicina, en esclerosis los tratamientos van súper rápido, vienen muchos otros tratamientos todavía, de los cuales, bueno, al no estar todavía aprobados, por eso es que no los he comentado, pero vienen cada vez más opciones de tratamiento para parar la enfermedad. Es necesario y por eso les aplaudo la iniciativa que tienen de cada vez involucrarnos más en la parte de investigación y hacerle seguimiento a nuestra población, porque al final muchos estudios, y eso pasa en muchas patologías, son estudios elaborados en otro tipo de población. Enfocarnos en nuestra población mexicana y ver cómo es el comportamiento de las enfermedades nos cambia muchas veces por completo el canal en el que trabajamos. Hoy en día, en cuanto a las terapias, el reto es establecer sin duda cuál es la terapia más oportuna, más eficaz para ese paciente en ese momento en particular de la vida. Les agradezco muchísimo su atención y les dejo mi correo por si tienen alguna duda o algún comentario.